Bueno amigos, estamos en época de excursiones, de fotos, de postureo un poco también. Y hoy he pensado que te podría mostrar qué llevo yo en mi mochila fotográfica tecnológica para ese tipo de ocasiones. De hecho, acabamos de volver de pasar una noche en medio del bosque en una cabana muy chulo y he pensado que literalmente la mochila que he llevado la podemos revisar juntos. Así que, empezamos. Lo primero de lo que tenemos que hablar obviamente es de la mochila. Esta es una mochila de Peak Design que se llama la Everyday Backpack de 20 litros. O sea, es una mochila para el día a día, pero yo utilizo también para ir de excursión y un poco para todo. Es una mochila que me siento tan mía ya que me gusta siempre encontrar mis cosas, mis bolsillos, lo tengo todo a mano. Me gusta mucho para ir de excursión porque es una mochila hasta cierto punto fotográfica. Puedes quedarte como compartimentos y cosas para proteger tus cámaras, que iremos viendo en el vídeo. Así que si quieres vamos repasando lo que tengo puesto y ahí te voy enseñando cositas que hacen que me guste tanto esta mochila. Obviamente es una mochila impermeable, es muy cómoda, así que por eso también es un poco mi elección. Empezaremos por los laterales, concretamente este de aquí, donde ya puedes ver de buenas a primeras una botella de agua, porque es muy importante estar bien hidratado, pero además en este caso es la botella de agua de Rhinoshield, porque además de mantener bien fría el agua o lo que le pongas dentro, tiene además este soporte de MagSafe que sirve también como trípode o como soporte para ver pelis, si quisieras ver pelis. Pero esto hace que cualquier iPhone o cualquier otro móvil que tenga una funda MagSafe se pueda sujetar aquí y se convierte en un trípode para grabarte. Por ejemplo, aquí tengo el Pixel 8 Pro con una funda MagSafe de Rhinoshield y si lo pongo aquí, pues igual se sujeta y ahora puedo estar grabando o haciendo lo que quiera. Me gusta mucho, me gustan estas cosas tan versátiles que hacen más de una cosa y siempre va en el mismo lateral porque como que tengo ya aprendido que aquí está mi botella de agua. Ya te digo, literalmente cada día de mi vida utilizo esta mochila. En el mismo lateral también suelo llevar cuando voy de excursión un trípode de estos de GorillaPod que se llaman, que es básicamente así como súper modulable y lo puedes poner donde quieras. Esta es una buena elección porque primero pesa poco y lo puedo enganchar aquí como has visto, ¿no? Como con una pata y puedo seguir llevando mi botella de agua. Y este trípode pues te sirve un poco para todo, para bloguear un poco si quisieras llevar la cámara un poco así más alejada, como trípode normal para grabar, como trípode un poco más complicado cuando lo quieres poner como en una barandilla o en un sitio donde no podrías poner ningún otro trípode, este te sirve. Y nada, tiene esta pieza aquí como con una bola, así que lo puedes poner tanto en horizontal como en vertical. Me gusta mucho, ya te digo, como no pesa nada, suele venir mucho conmigo de excursión. Y aquí puedes ver que cuando en el lateral no hay nada, pues hay un pequeño imán, así tampoco como sale demasiado este bolsillo lateral que a veces como que se da de sí. Hablando de bolsillos laterales, pasamos al otro, y aquí puedes ver que hay un tremendo trípode. Aquí hay un trípode un poco más serio, porque en esta ocasión, por ejemplo, que hemos ido a una cabana, pues ahí sí que queríamos hacer cosas de trípode. Grabar un poco de vídeo, hacer fotos más de paisaje, hacer fotos a las estrellas, y obviamente requería de un trípode grande. En este caso, mi elección suelen ser los trípodes de KIF, que es una marca que me gusta mucho porque creo que en relación calidad-precio está muy bien. No son baratos, pero tampoco son los más caros del mundo, y creo que tienen como algunas cositas que los hacen muy útiles. Aquí puedes ver que lo tengo enganchado con una de estas tiras de la mochila, es de estas cosas que te decía que me gustan tanto. Y es que tiene unas tiras que salen del bolsillo lateral y lo puedo enganchar un poco donde quiera de la mochila, porque en este caso el trípode es relativamente grande y bailaría un poco en este bolsillo. Entonces, con la tira yo lo puedo sujetar bien. De aquí puedo sacar el trípode, obviamente se vuelve a cerrar bien el bolsillo y tenemos aquí nuestro trípode. Está muy chulo, pesa poco, relativamente pequeño, fibra de carbono, lo que lo hace tan ligero y a la vez es como muy alto, es más alto que yo si quiero hacerlo, creo. Entonces, para cualquier tipo de toma de vídeo que quiera hacer o cualquier foto, este trípode me sirve. Aquí puedes ver que lo llevo con una pieza que me encanta, es la pieza que engancha la cámara al trípode al final. Pero esta tontería también es de KIF, pero es que te sirve tanto para cámaras como para móviles. Aquí puedes enganchar la cámara como siempre, la típica zapata, y luego si lo abres así, te cabe también un iPhone o cualquier tipo de móvil aquí dentro y lo enganchas con el mismo mecanismo al trípode. Así que con esta misma pieza yo este fin de semana he podido hacer tanto tomas con el iPhone como tomas con la cámara y no tenía que llevar 5 piezas distintas para cada uno. A veces con el iPhone tienes que encontrar otra pieza que se engancha. Esta es como, otra vez, súper versátil. Con una única pieza puedo dar solución a más de un problema. Si te lo estás preguntando, cuando grabo desde casa no utilizo este trípode, que tiene muchas virtudes que hemos visto, sino que utilizo otro que es un punto más tocho todavía, con unos anclajes más gordos, sigue siendo de fibra de carbono, por lo cual pesa poco, pero ya es un poco más grande, no me cabe también en la mochila, pero para estar en casa, el típico trípode así estable que lo puedes tener, que si le das una patadita
no se va a caer, es fantástico. Y también tiene como un acople que le podemos poner, Judith y yo le ponemos para hacer tomas verticales. Y desde arriba, con el mismo trípode que utilizo ahora mismo para grabar esto, puedo hacer las típicas tomas desde arriba que utilizamos en algunos unboxings y así. Entonces es muy chulo, y ya te digo, con la marca KIF he encontrado como este punto de calidad-precio, me solucionan todas mis necesidades con un par de trípodes, así que bueno, te dejaré en la descripción enlaces a todo lo que comentamos, también a estos trípodes, y también un descuentillo del 5% en cualquier trípode, cualquier cosa que quieras de KIF. Seguimos. En el mismo lateral también tenemos una navaja. Primero, ¿por qué una navaja? Porque mola mucho llevar una navaja por la vida, entonces siempre va conmigo. Pero además también es que, otra vez, es súper práctico, sirve para muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, apretar piezas de la cámara cuando tengo que apretar alguna cosa, pero también un cuchillo, unas tijeras, esas cosas que cuando vas al monte, pues mola tener. Esta navaja me lo da, es de Amazon también, así que la tendrás por algún sitio de la descripción. Y la tengo puesta también con otra pieza de estas de la mochila que te digo que tanto me gustan. Es un enganche de un sistema mismo de Peak Design que puedes poner las llaves o lo que quieras. Yo le llevo aquí mi navaja, entonces esto es como elástico, la puedo sacar así si quisiera y si no la desengancho y voy por el monte como un superviviente con mi tremenda navaja. Entonces, muy recomendado, siempre hay que tener una navaja para cualquier cosa en la vida. Estas tiras, por cierto, se pueden recoger y poner en su sitio, obviamente. Hablemos ahora ya de la mochila, y aquí hay 3 entradas, 2 laterales y una por arriba. La primera entrada lateral es la que más a mano tengo en mi día a día y aquí tengo un acceso rápido a diferentes compartimentos, entre ellos donde está mi cámara. Así siempre, cuando llevo la mochila colgando, puedo sacar mi cámara rápido. Esta no es mi cámara está grabando ahora mismo, y mi cámara es una Fuji X-T30. Es una cámara que me gusta mucho, la tengo desde que salió, hace como ya 5 años o así, pero me gusta mucho, tanto su look, cómo se ve, como las funcionalidades. He aprendido ya a hacérmela muy mía y consigo hacer todo lo que quiero con esa cámara. Es una muy buena herramienta. Y también me gusta mucho el resultado, los colores de Fuji, el tipo de vídeo que me da, el tipo de fotos, es como algo que ya tengo muy incorporado en mi vida. Seguramente, si cambiase de cámara, si actualizara, seguiría con una Fujifilm, ya te digo, por estos motivos y porque también he invertido en lentes de Fujifilm, en objetivos que quiero poder seguir utilizando. En este caso, para este fin de semana, mi lente de elección fue el 18-55 mm, que es un objetivo zoom, que es el objetivo como que te dan con cualquier Fujifilm, es la que se llama el kit. Y normalmente son bastante regulares, pero en este caso es un muy buen objetivo. Tiene zoom, está estabilizado, te sirve para hacer como desde paisajes hasta un poco de retrato. Yo lo recomiendo muchísimo. Ya te digo, para un fin de semana entero era el que llevé en la cámara y prácticamente ni se lo quité. En este caso en concreto llevé otro objetivo porque quería llevarlo, pero no lo saqué de la mochila, que es este que tengo en el otro lateral. Aquí puedes ver que le he creado un pequeño compartimento, porque gracias a la mochila puedo crear pequeños compartimentitos aquí, y llevo un objetivo que no es este, porque es el que está grabando, pero es un 23 mm f2. Es un objetivo que me encanta para hacer fotografías, es de hecho mi favorito, es el primero que compré, y para hacer fotografías es fantástico porque replica un 35 mm, pero no tiene ni zoom, ni estabilización, ni nada. Y este fin de semana lo llevé conmigo y no lo saqué de la mochila, porque a veces piensas que llevarás más cosas de qué tal y al final acabas utilizando solo un par. Pero bueno, me gusta que en la mochila puedo crear este pequeño compartimento y llevar otro objetivo. La cámara y los objetivos vienen entonces en el piso como de abajo de mi mochila. En el piso intermedio, aquí hay mucha tecnología diversa. A veces aquí hay una GoPro con diferentes agarres para grabarte. A veces hay el dron con su mando, que es muy gracioso el dron porque cuando lo llevas no lo puedes volar porque hay viento, porque hay una prohibición de no sé qué. Y luego el día que no lo llevas, piensas, mierda, ojalá hubiera traído el dron porque hubiera hecho un plano así de la cabana cuando nos despertábamos, tal. Este fin de semana no lo traje y me arrepiento de no traerlo. Pero bueno, en este caso, en este segundo piso, teníamos un pequeño pouch con diferentes cargadores MagSafe, cables, cargador del Pixel Watch. Hay un poco de lo típico que si no estaría tirado por la mochila, pues venía en este pequeño pouch de Judith, que es así como de viaje, es muy mono, es muy cookie y está ordenado. La cuestión es que cuando fuimos a esta cabana no había ni electricidad, ni agua, ni nada, entonces nos teníamos que traer nosotros mismos las baterías, las luces, un poco todo. Y este pouch nos dio una buena solución en este caso. Estás viendo que después del segundo piso viene el tercer piso, que este es un poco el piso principal. Aquí se puede acceder también desde arriba y ¡sorpresa! ¿Qué tenemos aquí?
otro pouch. Aquí he llevado el pouch que llevo siempre conmigo. Esto literalmente cada día de mi vida se viene conmigo al trabajo, de excursión, de vacaciones, porque aquí, otra vez, centralizo muchas cosas que si no tendría tiradas por ahí. Pero aquí sí que son elementos muy personales que llevo. Aquí llevo desde pues una de las luces que utilizamos para grabar vídeos y iluminar este fin de semana. Mi propia batería externa, una batería como de 20.000 miliamperios que lo carga todo. Llevo aquí también la correa de la cámara para hacer fotos. Llevo aquí también mis AirPods. Ya estás viendo que hay un millón de cosas. Mira, llevo también otro filtro para la cámara, de estos del objetivo, KIF, otra vez. La cuestión es que este pouch es muy personal, son mis ítems personales y cambia mucho en el día a día. Hay días que aquí pongo pues el ratón del iPad o el ratón del ordenador cuando voy al trabajo. Hay días que viene una luz para grabar. Es un poco como multiconfigurable, pero tiene tantos departamentos que lo puedo adaptar siempre a las necesidades del día. Así que este pouch, otra vez, de Peak Design, muy recomendable para... No este pouch, pero cualquier pouch para mí es como un imprescindible. Si nunca sabes qué regalar, regala un pouch y no fallarás. Y por cierto, dos tonterías de este de Peak Design, que ya te digo, no patrocinan nada, pero es que soy muy fan de la marca. Primero, es impermeable. Y segundo, como es la misma marca, tiene los mismos enganches que tiene la mochila. Entonces, cuando yo antes te decía que hay estas tiras que puedo ajustar cosas, pues aquí también podría como enganchar mi pouch si quisiera. Y obviamente no llevaré mi pouch colgando, pero fíjate que si en algún momento quiero asegurarlo o quiero utilizar la tira para algo, la puedo desconectar de aquí y llevarme el pouch colgando o lo que sea. Ya te digo, es como que el ecosistema Peak Design me gusta mucho. Acabando ya con la mochila, nos queda aquí el típico bolsillo del portátil. En este caso es un bolsillo como relativamente configurable también según cómo sea tu portátil, si quieres llevar más de una cosa. Yo en este caso únicamente he llevado el iPad mini con el teclado este que tengo como Magic Keyboard para iPad mini, porque me da un poco lo que necesito en un fin de semana de excursión, que es poder editar fotos, ver algunos vídeos, consultar cosas de internet, escribir mi diario. Ya está, con un iPad mini tengo más que suficiente, pesa poco, no necesitaría aquí llevar un portátil. En el caso que quisiera llevar un portátil, fíjate, mi iPad mini cabe también en el pouch de Peak Design, o sea, hasta en el pouch hay veces que llevo mi iPad mini, entonces con el pouch yo voy así por la vida si quiero, cual futbolista con sus botas y sus cosas, pues yo voy exactamente igual con mi pouch de Peak Design. Y con esto más o menos ya hemos visto los grandes compartimentos de esta mochila, pero obviamente tiene como algunos pequeños bolsillos que podemos ver muy rápido. Por ejemplo, si abrimos aquí por el lateral, aquí puedes ver que hay diferentes compartimentos. En uno de ellos hay un pequeño como mini botiquín. Esto es una cosa como de OnePlus, de unos auriculares que tuve hace tiempo, pero esto lo he convertido en un pequeño... botiquín donde llevo ibuprofenos y tiritas. Por si acaso estás de excursión y te pasa algo, pues mejor prevenir que curar. Entonces esto vive en este pequeño bolsillito de aquí en este lateral. En el mismo bolsillo del otro lateral tenemos en este caso, si no me equivoco, tenemos un AirTag para así no perder nunca mi mochila. Aquí está el AirTag, se llama mochila, entonces sé dónde está mi mochila. En alguno de estos otros bolsillos laterales creo que aquí tenemos un pequeño bolígrafo, donde es un bolígrafo que también tiene como un destornillador, tiene una regla, o sea, te sirve un poco para todo. Ya te digo, me gusta mucho llevar estas tonterías. Y no mucho más, creo que aquí hay un compartimento secreto donde hay unos Kleenex. Porque me gusta mucho llevar Kleenex, nunca sabes cuándo serán necesarios. Además, por aquí también, si te fijas, salen como unas tiras, y son las mismas tiras que puedo enganchar por aquí, y por ejemplo aquí se engancha por un jersey o una chaqueta si quieres. Ya te digo, esta mochila es ilimitado un poco lo que puedes hacer con ella. Y un poco lo que más me gusta es esto, lo configurable que es, porque estos 3 pisos que te he estado enseñando, en verdad se pueden configurar de cualquier manera, y podrías quitarlos, porque tienen un velcro, tú lo quitas y puedes hacer todo el espacio del mundo que quieras. Entonces puedes crear estos distintos compartimentos para llevar distintas cosas, o puedes directamente quitarlos y decir que esto va a ser la mochila para ir de viaje de trabajo, y aquí llevo ropa de recambio y un neceser y un portátil, o puede ser una mochila para ir de una pequeña excursión llevando unas cámaras protegidas, un dron, una parca y un bocadillo también si quisieras. Así que por esto un poco es esta mi elección, pero si conoces otras mochilas que me pueden gustar, lo podemos leer en comentarios. Creo que aparte de esto, solo me queda ya comentarte los básicos de cada día, que eran el iPhone 13 mini, en este fin de semana ha sido mi móvil personal de toda la vida, luego una cartera de MagSafe con el iPhone para llevar mis documentos, las llaves de casa, con un AirTag para no perderlos,
y unas gafas de sol también súper importantes. Si te ha gustado todo esto que tengo aquí, tengo un vídeo donde hablo de accesorios del iPad mini, donde enseño este Magic Keyboard para iPad mini, que creo que te va a gustar mucho también. Así que si quieres, te dejo aquí y puedes ir a ver ese vídeo. Si no, también, si clicas aquí, pues puedes ir a mi canal y suscribirte, que es muy importante para no perderte futuros vídeos. ¡Adeu!